Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y en esta edición del programa hablaremos sobre eficiencia energética y sobre el desarrollo de energías renovables. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista sobre energía con José Mesa Segura, quien es director general de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. José, bienvenido a Asia Pacífico 2024. ¿Qué tal? Muchas gracias. José, quisiera que comencemos hablando sobre el rol que cumple el Ministerio de Energía y Minas en el Grupo de Trabajo de Energía del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sí, gracias. Bueno, el Ministerio de Energía y Minas es el ente técnico competente, ¿no? en la materia. Forma parte de este grupo de energía de Asia-Pacífico a través de sus direcciones generales, ¿no? De electricidad, hidrocarburos y eficiencia energética. En esta oportunidad, por ser una de las prioridades del país, ¿no? El desarrollo de la industria del hidrógeno verde y de bajas emisiones, es la Dirección de Eficiencia Energética la que está encabezando las sesiones técnicas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales temas de la agenda del Grupo de Trabajo de Energía de APEC? Sí, bueno, el grupo de trabajo es el soporte técnico de la reunión de ministros, ministerial. La reunión de ministros se va a llevar a cabo el día jueves y viernes. Al respecto, ya durante el año se han estado trabajando dos entregables que se busca aprobar por consenso a través de las 21 economías, ¿no? Hace 8 años que no se llega a un consenso en una declaración. Estamos trabajando en ello en estos días para poder anunciarlo esto, ¿no? Al final de la ministerial. Una es la declaración de Lima sobre los compromisos de las economías respecto al sector energético, ¿no? Se te hablan temas de transición energética, descarbonización, incremento de energías renovables. Y la otra declaración es aprobar una guía de políticas para la implementación del hidrógeno verde y de bajas emisiones, ¿no? En las economías de Asia-Pacífico. ¿Y por qué ha sido difícil conseguir un consenso en el marco de este grupo de trabajo en APEC? ¿Es por la ambición de algunas propuestas con respecto a los plazos para la descarbonización, por ejemplo? Sí, básicamente, bueno, cada país, cada matriz energética es completamente distinta, incluso de países que puedan estar colindantes, ¿no? Entonces, cada país tiene objetivos propios y es un poco complicado, ¿no? Llegar a consensos porque cada uno tiene su estrategia, ¿no? Precisamente, ustedes están impulsando la creación de una guía de políticas con respecto al hidrógeno de bajas emisiones. Quisiera que nos cuente, en primer lugar, qué es el hidrógeno de bajas emisiones y en qué consiste este documento que están impulsando. Sí, bueno, ha habido toda una discusión técnica, ¿no? Al respecto. En sí, el hidrógeno es un combustible, ¿no? Que, bueno, es un vector energético que puede reemplazar a los combustibles fósiles, pero la tecnología actual todavía está en desarrollo. Si hablamos de hidrógeno verde, es el hidrógeno que es producido a través de la electrólisis del agua con electricidad producida con fuentes renovables. Actualmente su forma de producción es un poco costosa, ¿no? Esto se espera que con la moderación de las tecnologías vaya descendiendo el precio. Mientras tanto hay otras opciones, ¿no? Como el hidrógeno azul, que es producido por otro proceso, que es el reformado del gas natural con captura de carbono, que presenta costos más bajos. Entonces, como hay esta diversidad, ¿no? Hay diferentes colores de hidrógenos dependiendo de su forma de producción. Se enmarca todo esto en este término de bajas emisiones, las cuales involucran captura de carbono, ¿no? Hay países que son productores de gas natural, de petróleo, que han impulsado este término para poder en el corto plazo comenzar con este mercado, ¿no? Mientras los costos de las tecnologías que impulsan el hidrógeno verde basado en energías renovables se van reduciendo, ¿no? En el tiempo. Sin duda la sostenibilidad es parte central de la agenda de APEC en el marco de la visión de Putrajaya del año 2040. ¿De qué manera conversa la eficiencia energética? Y bueno, quisiera que nos explique en qué es la eficiencia energética con la sostenibilidad. Claro, bueno, a través de la eficiencia energética se busca o tener un menor consumo de energía, pero sin satisfacer el bienestar, ¿no? De la comodidad de un uso energético, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer recambio en equipos de iluminación
manteniendo la misma cantidad de iluminación, pero usando equipos más eficientes, consumimos menos energía. Al consumir menos energía podemos hacer un uso más óptimo de las fuentes energéticas, ¿no? Como es el caso de las fuentes fósiles, que sabemos que tienen una cantidad limitada, no son renovables y con el tiempo se van a acabar, ¿no? Y también están asociadas a los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, la eficiencia energética es de repente el primer pilar y más fundamental hacia la transición energética, ya que si tú no tienes un sistema eficiente es complicado que lo puedas comenzar con una transición a otras fuentes de energía, ¿no? Y justamente hablando de la transición energética, ¿cuáles son los mayores desafíos que el Perú enfrenta en materia de políticas públicas de cara a este reto de concretar la transición energética? Sí, bueno, en la actual gestión del Ministerio de Energía y Minas, nosotros estamos en el proceso de la actualización de la política energética, ¿no? Se ha visto que la política vigente es del año 2010, se ha comenzado con este proceso de actualización y lo que adolecemos en el país es de un plan energético, no tenemos un plan aprobado. Ahora esperamos aprobar la política y con un plan que vaya en paralelo, ¿no? El plan es el que implementa la política que uno define. Entonces ahí se tiene que socializar esto, se tiene que llegar a una visión país, ¿no? Las dificultades que tenemos como país son que somos un país en vías de desarrollo. Las nuevas tecnologías todavía presentan costos elevados, entonces las soluciones que se planteen, ¿no? Van a tener que ser soluciones que sean de mercado, ¿no? Que sean adoptadas por una señal económica, ¿no? Que sea beneficiosa para el país, ¿no? Teniendo varias brechas que cerrar. Tendríamos que ser cuidadosos, ¿no? en cómo diseñamos nuestra matriz energética, nuestra política energética. Y hablando del potencial, ¿en qué áreas el Perú tiene potencial en materia de energías verdes y de energías renovables? Bueno, contamos con un gran potencial de energías renovables. Si hablamos por fuentes, la energía solar es la que tiene el mayor potencial. Hace 2 años en el Ministerio publicamos una metodología, ¿no? Que busca ya determinar con más exactitud cuál es nuestro potencial de energía solar, más que nada que tiene una plataforma georreferenciada, ¿no? En la cual llegamos a determinar que tenemos un potencial de 920.000 megawatts, que es realmente importante, ¿no? Está cercano al potencial que tienen países Chile, ¿no? Que es nuestro país vecino, y es uno de los mayores a nivel mundial. También como energía eólica, ya hace varios años contamos con el Atlas eólico. Al respecto tenemos 22.000 megawatts de potencial, del cual actualmente no se aprovecha ni el 1%. Históricamente hemos hecho un aprovechamiento de la hidroelectricidad. Tenemos un potencial de 70.000 megas de hidroelectricidad, de las cuales solo tenemos una capacidad instalada de 4.000, o sea, estamos usando un 6 o 7% de nuestro potencial, ¿no? También en la actual gestión estamos buscando poner en valor otras fuentes que no han sido todavía implementadas, ¿no? Como es la geotermia. En la geotermia tenemos 3.000 megas de capacidad, pero esta presenta la ventaja de que la zona donde se encuentra está cerca de aprovechamientos mineros, entonces ahí puede haber un mix importante, ¿no? Y además de que presentan factores de planta mayores, o sea, pueden producir mayor tiempo durante el año. Y también vamos a comenzar un estudio para determinar el potencial de biomasa, ¿no? A nivel nacional. Esas son las fuentes renovables. ¿Qué es la biomasa? Biomasa es el uso de fuentes como residuos agrícolas, residuos madereros, también residuos urbanos, ¿no? Es todo lo que pueda producir biogás y hacer un aprovechamiento a través de eso. Considerando los desafíos que el Perú tiene en materia energética, ¿por qué es importante que el Perú participe en el proceso de APEC, concretamente en el grupo de trabajo de energía y en la reunión ministerial? ¿Por qué es importante para mejorar las políticas públicas del Perú? Sí, no, definitivamente el foro de APEC es una ventana hacia el mundo, ¿no? Como foro concentramos el 60% del PBI a nivel mundial. Están países que definen, ¿no? Las políticas energéticas mundiales como China, Estados Unidos y Rusia. Entonces es importante tener este intercambio de conocimientos, de puntos de vista, para nosotros como país también poder plantear
la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Porque de repente a nivel de escala no somos compradores ellos, pero sí hay cosas interesantes que podemos realizar en el país, ¿no? ¿Cuál es la experiencia valiosa que el Perú puede compartir con sus pares de las economías de APEC en materia de energía? Bueno, en materia de energía nosotros tenemos una experiencia, ¿no?, en lo que es eficiencia energética. El año 92 tuvimos una crisis seria, ¿no?, de un año hiperseco. Se comenzaron con campañas de eficiencia energética. Hemos estado a la cabeza de la región en esos temas, ¿no? También hemos tenido una gran transición en los últimos años a partir de la entrada del proyecto de Camisea, ¿no? El gas natural ha transformado nuestra matriz energética. Es una fuente estratégica para nosotros, ya que el gas natural nos va a brindar la seguridad energética mientras las energías renovables vayan ingresando paulatinamente a la matriz, ¿no? Cabe mencionarlo, ¿no? En la actualización de la política energética, nuestro problema público identificado es la seguridad energética. Es en torno a ello que debe de girar todas las decisiones que tomamos. Primero asegurar la seguridad energética para el consumo nacional y luego ir introduciendo nuevas tecnologías, ¿no?, para transitar hacia la descarbonización. Claro que este proceso de transición energética también es un proceso de largo aliento, no es algo que se pueda lograr en 5 o 10 años, ¿no? Puede tomar 20 o 30 años en muchos casos, ¿no? Sí. Los especialistas que están involucrados en temas de planificación, ¿no?, prospectiva, saben que generalmente ya tu matriz de generación o tu sistema energético está definido de acá a 10 años. Es difícil introducir un cambio así abrupto porque los proyectos toman un tiempo de maduración, ¿no? Si hablamos de centrales hidroeléctricas, son de 8 a 10 años para su construcción e implementación. Igual construir un gasoducto es muy complicado, ¿no? Entonces tiene que haber un planeamiento constante que te defina cuál es la mejor manera, ¿no?, de ir transitando en esta transición. No, sin duda en este campo hay muchísimos retos. José, ha sido muy interesante conversar con usted con respecto a la participación del Ministerio de Energía y Minas en las reuniones tanto en la reunión ministerial como en el grupo de trabajo de energía de APEC y sobre los desafíos que el Perú tiene en materia energética. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias. Ha sido José Mesa Segura, director de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a nuestro segmento La Clase, en donde les explicaremos sobre cómo surgió la idea de crear el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Y hay que decir que hay una serie de factores. Los primeros son factores institucionales. Hay antecedentes de organizaciones que fueron creadas antes, como por ejemplo en el año 1967 se crea la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Estamos en pleno marco de la Guerra Fría, así que uno de los propósitos, al margen de fomentar la cooperación entre los primeros 5 países que fueron parte de esta organización, era combatir la expansión del comunismo. Recordemos que apenas 2 años antes había comenzado la Guerra de Vietnam. Ya en el año 1967 también se crea el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, el PB, que era una organización que básicamente aglutinaba a representantes del sector privado. Y ya en el año 1980 se crea el Consejo Económico del Pacífico, el PEC. También hay que hablar sobre las dinámicas comerciales de ese momento. Hay que decir que ya en el año 1989, el 1 de enero, había entrado en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y se estaba comenzando a negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, que entraría en vigencia unos años después. Estábamos también a pocos años de que a través del Tratado de Maastricht se consolide el mercado común europeo. Así que había una dinámica que propendía a la consolidación de espacios de libre comercio a nivel regional, en un contexto en el que la Ronda de Uruguay, este proceso de liberalización comercial que abarcó a más de 120 economías, parecía estar estancado. El proceso de la Ronda de Uruguay tomó 7 años y medio y se dio en el marco de lo que entonces se llamaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que actualmente ha devenido en la Organización Mundial del Comercio. También tenemos que hablar sobre el proceso de desarrollo económico de Asia. Economías como Japón habían comenzado a industrializarse tras la restauración Meiji, tras el retorno de la misión Iwakura, que
que ayudó a forjar una serie de capacidades industriales y científicas en el país y logró que sea el primer país desarrollado de Asia. Por supuesto, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota, tuvo que enfrentar un proceso de reconstrucción que fue muy importante, pero logró volver a ser un país industrializado. Ya en los años 60, los llamados tigres del Asia, economías como Singapur, como Hong Kong, como el Taipei chino, comenzaron a desarrollarse a través del impulso de la ciencia, la tecnología y la educación. Corea también era uno de los tigres del Asia. Y ya en los años 80, las llamadas nuevas economías industrializadas, en el caso de las economías asiáticas como Tailandia, como Filipinas y Malasia, se hablaba de los pequeños tigres del Asia, también impulsan procesos de industrialización que comenzaron a catalizar el desarrollo económico de la región. Así que esos fueron factores muy importantes. Por supuesto que APEC tuvo un proceso que comenzó como un proceso a nivel ministerial, pero ya tras 1993, en la cumbre de Blake Island, comienza a constituirse en un mecanismo de cooperación de más alto nivel, porque ya los líderes de las economías, que es así como se les llama a los jefes de gobierno y jefes de Estado, comenzaron a participar. En el año 1998, APEC logra su plenitud en términos de membresía, llega a tener los 21 miembros que tiene ahora. El Perú, Vietnam y la Federación Rusa ingresaron en ese año y pues APEC ha seguido cambiando, ha seguido evolucionando y en este año tenemos la oportunidad de presidir este importante foro internacional que de seguro dará que hablar durante este año y seguiremos analizándolo con mayor profundidad en los próximos programas. Perú por tercera vez es anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los voluntarios son pieza clave dentro de la dinámica y desarrollo de estas importantes reuniones. Perú por tercera vez es anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la realización de este gran evento conlleva una gran responsabilidad. El objetivo es brindar una organización de primer nivel que contribuya a fortalecer nuestra imagen dentro del bloque APEC. Los voluntarios son pieza clave dentro de la dinámica y desarrollo de estas importantes reuniones. ¿Cuál es el rol del voluntario en APEC Perú 2024? Vamos a conocer a estos entusiastas jóvenes, generalmente de sexto ciclo de diversas carreras que han dicho presente y que forman parte de esta organización que está en los ojos del mundo. Guía Portugal es la encargada de seleccionar y dirigir a este grupo joven y entusiasta que se convierte en la primera impresión que se llevan los delegados que llegan al foro. Lo apoyan desde recibimiento, la parte protocolar, apoyan de mi lado en lo que es acreditaciones, apoyan con flujos, apoyan en la sede, apoyan en sala. Creo que la labor más sensible es que son oficiales de sala, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los voluntarios del foro? Tienen que, obviamente, tener mucho compromiso social, mucha empatía, mucha solidaridad, un alto interés en eventos internacionales. Creo que eso es bastante importante. Tienen que ser chicos totalmente bilingües, de institutos técnicos, universidades, en términos de universidades a partir del sexto ciclo. Fuimos en busca de los chicos que forman parte del programa de voluntarios de APEC Perú 2024 para que nos cuenten su experiencia. Es una experiencia intercultural con diferentes economías Asia-Pacífico, entonces creo que eso es lo que más me llamó la atención, compartir experiencias y culturas. Le preguntamos a Lida, universitaria de 18 años, ¿cuál fue la enseñanza más importante de estos días de trabajo en el foro? Creo que lo más importante ha sido cómo es que funcionan los tratados internacionales, cómo es que funciona la cooperación entre las economías de Asia-Pacífico y cómo se trabaja en equipo para lograr los objetivos a un bien común. Nicolás es estudiante de arquitectura y se animó a participar para conocer cómo funciona un evento internacional desde dentro. Pero ¿qué fue lo que más le gustó de esta experiencia? Congeniar con diferentes culturas, ¿no? Porque son personas de culturas muy diferentes que vienen acá
y de repente nuestro trato aquí en Perú puede ser diferente que, no sé, en Corea. Entonces unirnos también un poco con esas culturas y entenderlas. Pero el rol de los voluntarios no solo se reduce a orientar, ellos también son transmisores de aspectos culturales vinculados a nuestro Perú. Así nos lo cuenta Daniela, de 19 años. Vinieron unas delegadas de Taiwán y nos preguntaron acerca de los productos y nos dijeron, ¿qué es esto? What's this? Y levantaron la figurita de la Virgen de Chapi. Entonces, la dueña del negocio me dijo, explícale qué es la Virgen de Chapi, qué es para nosotros. Y ahí yo tuve que contar la historia de la Virgen de Chapi. Daniela, al igual que sus compañeros, están ávidos de resolver esta clase de preguntas. Ellas se quedaron escuchando y parece que es algo nuevo para asimilar, para su cultura, entonces se la llevaron. Al final, este entusiasta grupo forma un fuerte vínculo que demuestra la satisfacción por la experiencia vivida. Se forma un vínculo bastante bonito con cada uno de ellos y después cuando de verdad acaba el evento da pena despedirnos, ¿no? Hay una parte muy humana del voluntariado y eso es justamente lo que creo que va a dejar algún tipo de huella. ¿Volverías a ser voluntaria? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me gustó bastante, aprendí bastante y creo que fue muy enriquecedor. Les diría que se animen, sí o sí que vengan, porque es una experiencia bastante linda. ¿Y volverías a ser voluntaria? Definitivamente. ¿Dónde me apunto? Los voluntarios se despiden de nosotros en Arequipa y Cusco, pero seguirán diciendo presente durante el desarrollo del foro en este 2024. Ellos son los encargados de demostrar la amabilidad y calidez que caracteriza a los peruanos, huella esencial de nuestra idiosincrasia e identidad, aspecto que traspasa fronteras y que es reconocido por los integrantes del bloque APEC. Somos los voluntarios de APEC 2024. Luego de haber conocido más sobre el trabajo que realiza la Secretaría de APEC, vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de ampliación de APEC. Como les contamos previamente, en el año 1989 se crea APEC y tenía inicialmente a 12 miembros. Pero en ese momento se pensaba que se podía haber incluido un miembro más, que era la República Popular China, que había iniciado su proceso de reforma y apertura en el año 1978. Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen en el año 1989 generaron una dura repulsa por parte de las potencias occidentales y dificultaron el consenso y no permitieron que China sea uno de los primeros miembros en ingresar, uno de los miembros fundadores. Sin embargo, China logró ingresar en el año 1991 conjuntamente con Hong Kong, que en ese entonces era aún una colonia británica, recién revirtió a la soberanía china en el año 1997, y el llamado Taipei chino, que es el nombre que en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene la isla de Taiwán, la economía taiwanesa. Sin embargo, el proceso de ampliación no paró en ese entonces, sino que siguió en el año 1993, en el cual ingresa la primera economía miembro de Latinoamérica, México. México ingresa en ese año y hay que tomar en cuenta que es en un contexto de apertura comercial. Estaba por entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, más conocido como NAFTA, que iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 1994. Y también ingresa Papúa Nueva Guinea. Y en el año ya 1994 ingresa el segundo miembro latinoamericano del foro, que es Chile. En ese entonces, pues todavía no había un consenso sobre si expandir más la composición del foro. Había una situación compleja porque, como hemos dicho, en APEC las decisiones se adoptan por consenso y en principio no son vinculantes. Entonces, eso dificultaba que se puedan incorporar nuevos miembros fácilmente. Sin embargo, en el año 1998 se da la última ronda de ampliación, en la cual ingresan la Federación Rusa, la República Socialista de Vietnam y la República del Perú. Y desde ese entonces se comenzó una moratoria de 10 años, es decir, se convino que no se iban a admitir
nuevos miembros por una década. Una pregunta que es lógica, ¿no habían otras economías que querían ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, desde Latinoamérica, Costa Rica, Colombia y Ecuador solicitaron su ingreso. En Asia, Laos, Camboya, Mongolia, la India y Pakistán habían solicitado ingresar. ¿Y por qué razones no se les dejó ser parte del foro? En algunos casos tenía que ver con una cuestión geográfica, porque hay que decir que Mongolia y Laos son países mediterráneos que no tienen proyección al mar. En el caso de India y de Pakistán, pues son estados ribereños, pero del Océano Índico, no de la cuenca del Pacífico. Y también en el caso de la India, una cuestión sensible es que si ingresaba la India, pues el balance geopolítico del foro iba a cambiar y la India podía servir como una suerte de contrapeso a la China. Y a la China pues no le gustaba mucho esa idea. Pero quizás la razón de mayor peso tiene que ver con lo que hemos dicho hace un momento, que es el proceso de toma de decisiones en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En base a la cultura del consensualismo y del voluntarismo asiático heredado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, en APEC las decisiones se toman por consenso. ¿Qué es lo que sucede cuando se incorporan a más miembros? Es mucho más difícil arribar a un consenso político. Y a pesar que las decisiones no sean vinculantes y sean de aplicación, por lo tanto, unilateral, se complejiza el proceso de toma de decisiones y creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales el foro no ha seguido expandiéndose, sino más bien ha tratado de expandir su agenda, pero no su composición en términos de miembros. De esta manera cerramos nuestro segmento La Clase y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de TV Perú Noticias, en YouTube, en Instagram y en X. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Nos vemos la próxima semana con más en Asia Pacífico 2024.